Hermanos y hermanas, lo que me dispongo a contarles hoy cambiará para siempre su forma de ver los milagros. Me llamo Miguel Hernández y tengo 24 años. Hace apenas 6 meses, estaba muriendo en una cama de hospital. Los médicos habían dicho a mi familia que se preparara para despedirse de mí, pero había algo que ellos no sabían. Mi abuela Rosa había colocado entre las manos de la Virgen de Guadalupe una oración que atravesaría el mismo cielo. Y en el momento más oscuro de mi vida, mientras mi alma luchaba entre la vida y la muerte, ella vino a mí. No como una visión, no como un sueño, sino como la enfermera celestial que literalmente insufló nueva vida en mis oídos. Y yo, que había sido protestante toda mi vida, que había llamado idolatría a los católicos y negado el poder de intercesión de los santos, desperté de 17 días de coma para encontrarme cara a cara con el amor más puro que existe en este universo. Pero permítanme empezar desde el principio, porque este testimonio no es solo un milagro médico. Se trata de cómo Dios puede usar nuestro mayor orgullo para llevarnos a la más profunda humildad y cómo el amor de una abuela devota puede mover montañas en el cielo. Crecí en una familia protestante en León, Guanajuato. Mi padre era pastor de una iglesia evangélica. Desde niño, me enseñaron que solo Cristo era nuestro mediador ante Dios. Me dijeron que los santos eran una invención humana, que la Virgen María, aunque bendita entre las mujeres, no tenía poder para interceder por nosotros y que los católicos se equivocaban al rezar ante imágenes, porque eso era pura idolatría. Yo repetía estas enseñanzas con la convicción de quien se cree poseedor de la verdad absoluta. Mi abuela Rosa vivía con nosotros. Había sido católica toda su vida y, aunque respetaba nuestras creencias protestantes, nunca abandonó su devoción a la Virgen de Guadalupe. Cada mañana la veía arrodillarse frente a su pequeño altar con su imagen piadosa, desgastada por los años, recitando el rosario con una fe que yo, en mi arrogancia juvenil, consideraba equivocada. Abuela, le decía con la suficiencia de mis 23 años, sabes que solo Jesús puede escucharte, ¿verdad? La Virgen no puede hacer nada por ti. Ella me sonreía con esa paciencia infinita que solo poseen las abuelas, esas que han vivido mucho y han aprendido que el amor es más fuerte que cualquier argumento teológico. Mi pequeño, me respondía, la Virgen de Guadalupe es la madre de todos los mexicanos. Ella me escucha y le dice a su hijo lo que necesitamos. Algún día, tú también lo entenderás. Yo me reía. Pensaba que mi abuela era una mujer maravillosa, pero que estaba equivocada en ese punto tan fundamental. Estudiaba teología en el seminario protestante. Tenía todas las respuestas bíblicas. Conocía cada versículo que demostraba que solo Cristo era nuestro mediador. Mi futuro estaba trazado, seguir los pasos de mi padre, ser pastor, predicar la verdad del Evangelio protestante. Todo estaba perfectamente planeado, hasta que en febrero de ese año, mi mundo se vino abajo. Todo comenzó con lo que parecía una simple gripe, fiebre, dolor de garganta, fatiga, nada extraordinario para alguien de mi edad. Pero en pocas horas, mi temperatura subió a 40 grados. Mi familia me llevó al hospital, donde los médicos realizaron análisis tras análisis sin encontrar la causa. Mi estado se deterioraba rápidamente. Lo que había comenzado como una infección de garganta se convirtió en una septicemia fulminante, una infección generalizada que atacaba todos mis órganos vitales. Los médicos trabajaban sin descanso. Antibióticos intravenosos, medicamentos para mantener mi presión arterial, asistencia respiratoria, pero mi cuerpo no respondía. La tercera noche, mi corazón se detuvo por primera vez. Los médicos lograron reanimarme después de 6 minutos de muerte clínica, pero el daño ya estaba hecho. Mi cerebro había sufrido por la falta de oxígeno. Mis riñones comenzaron a fallar y mi hígado mostraba signos de daños irreversibles. Fue entonces cuando caí en coma. Un coma profundo que los médicos calificaron de estado vegetativo. Los escáneres cerebrales mostraban actividad mínima. El médico jefe, un hombre con décadas de experiencia, convocó a mi familia. Su hijo luchó valientemente, les dijo, pero los daños son demasiado extensos. Si despertara, lo cual es muy improbable, tendría graves lesiones cerebrales. Es hora de que consideren desconectar el soporte vital. Mi padre, ese hombre fuerte que había predicado la fe durante años, se derrumbó. Mi madre lloraba inconsolable. Mis hermanos pequeños no entendían por qué su hermano mayor, que siempre había sido tan fuerte y seguro de sí mismo, yacía ahora inmóvil, conectado a máquinas que respiraban por él.
Pero mi abuela Rosa hizo algo que ninguno de nosotros esperaba. Se levantó en esa sala del hospital, con sus 78 años, y declaró con una autoridad que nunca le había oído: no desconectarán a mi nieto. La Virgen de Guadalupe me habló en mis oraciones esta mañana. Ella va a devolverle la vida a Miguel. Ella pidió tiempo para que Nuestra Señora hiciera su obra. Mi padre, en su dolor, le gritó por primera vez en su vida: mamá, deja de hablar de la Virgen. Solo Dios puede hacer milagros. Miguel está muriendo y tú sigues con tus supersticiones. Pero mi abuela no cedió. Esa misma noche, estableció un horario de oración. De medianoche a 6 de la mañana, estaría en la capilla del hospital recitando el rosario, no uno, sino 15 rosarios completos cada noche. Se prometió no levantarse de sus rodillas hasta que yo despertara o Dios la llamara primero. Mientras tanto, yo vivía una experiencia que ninguna ciencia médica podría explicar. No era la nada oscura que se esperaría de un coma. Era como flotar en un espacio entre la vida y la muerte, consciente, pero sin control sobre mi cuerpo. Podía escuchar vagamente las voces de mi familia, sentir sus lágrimas caer sobre mi rostro, pero no podía responder. Era como estar atrapado en mi propio cuerpo, viendo cómo la vida se escapaba lentamente. Los días se convirtieron en una rutina de deterioro. Mi cuerpo se hinchaba por la retención de líquidos, mis músculos se atrofiaban, mi piel se tornaba amarilla por la insuficiencia hepática. Los médicos hablaban de cuándo moriría, no de si moriría. Algunos enfermeros, con las mejores intenciones, sugerían a mi familia que era tiempo de dejarme ir en paz. Pero mi abuela Rosa permanecía allí noche tras noche, rosario tras rosario. Otras familias en la capilla comenzaron a unirse, católicos, protestantes, incluso algunos que no profesaban ninguna fe, todos unidos en oración por el nieto de doña Rosa. La noticia se difundió en todo el hospital sobre aquella anciana que rezaba con una fe tan fuerte que conmovía a cualquiera que la veía. Al 10º día, algo extraordinario comenzó a ocurrir en mi experiencia de coma. Empecé a escuchar una voz femenina, dulce pero poderosa, que me hablaba en español con un acento que no podía identificar. Miguel, hijo mío, aún no es tu hora. Tu abuela ha tocado mi corazón con sus oraciones. Volverás, pero volverás cambiado. Ya no serás el joven orgulloso que creía tener todas las respuestas. Al principio pensé que era mi imaginación, un producto de mi cerebro moribundo creando fantasías para enfrentar la realidad de la muerte. Pero la voz se hacía más clara cada día. Me hablaba de cosas que desconocía, me consolaba de una manera que nunca había experimentado. Me decía que el amor de Dios era mucho más grande de lo que había comprendido, que había muchas formas de alcanzar su corazón y que la devoción sincera, sin importar la forma que tomara, siempre era escuchada en el cielo. Al 15º día, los médicos ya habían perdido toda esperanza. Dijeron a mi familia que era cuestión de horas. Mi padre, roto por el dolor, finalmente cedió y pidió que vinieran para las últimas oraciones. Pero mi abuela se negó a salir de la capilla. La Virgen le dijo que solo quedaban 2 días, insistió ella. 2 días más y mi nieto despertaría. El 16º día fue el más extraño de todos. En mi estado de coma, comencé a tener lo que solo puedo describir como visiones. Veía a una hermosa mujer morena, vestida con un manto azul estrellado. Sus ojos eran los más compasivos que jamás había visto. Y cuando me miraba, sentía un amor tan puro e incondicional que todo mi ser se llenaba de paz. Ella no decía nada, solo sonreía y extendía sus manos hacia mí como invitándome a confiar. ¿Quién eres?, le pregunté en esa visión. Soy aquella a quien tu abuela conoce tan bien, me respondió. Soy la madre que intercede por todos sus hijos, especialmente por los que están perdidos, los que sufren, los que dudan. He venido por ti, Miguel, porque el amor de tu abuela conmovió mi corazón maternal. Pero no creo en ti, confesé con la brutal honestidad que solo se tiene al borde de la muerte. Prediqué que solo eras un símbolo, que no tenías ningún poder real. Ella sonrió con una ternura que me atravesó el alma. Hijo mío, el poder no reside en que creas en mí. El poder reside en el amor. Tu abuela me ama con un amor tan puro y desinteresado que ese amor abrió el cielo. Y yo, como madre, no puedo resistirme a ese amor. Te devolveré la vida. Pero cuando despiertes, comprenderás que la verdadera fe no consiste en tener todas las respuestas correctas, sino en amar con humildad.
Esa conversación pareció durar horas, pero supe más tarde que tuvo lugar durante la noche del día 16 al 17. Mi abuela me contó que esa noche sintió una presencia especial en la capilla, que su rosario parecía más ligero, que las palabras del Ave María salían de su boca con una facilidad sobrenatural, como si alguien más las dijera con ella. Y llegó la mañana del 17º día. Era martes, 6 de marzo, alrededor de las 6:30 de la mañana. Mi familia estaba reunida alrededor de mi cama, preparándose para lo que creían sería mi último día. Los monitores mostraban signos vitales cada vez más débiles. Mi respiración era irregular, apenas perceptible. Fue en ese momento cuando viví el milagro más hermoso de mi vida. En mi visión de coma, vi a la Virgen de Guadalupe acercarse a mi cama. Se inclinó sobre mí con la ternura de una madre que mece. Colocó suavemente sus manos sobre mis oídos, con un amor que no puedo describir con palabras humanas, insufló nueva vida directamente en ellos. No era aire físico, era vida pura. Era el amor hecho carne, era el mismo aliento de Dios canalizado a través de su Madre Celestial. Sentí una corriente eléctrica de vida recorrer todo mi cuerpo, desde mis oídos hasta la punta de mis pies. Cada célula de mi ser se iluminaba como si hubiera estado dormida y despertara finalmente. En el mundo físico, las máquinas comenzaron a sonar alarmas, pero no eran alarmas de emergencia, sino alertas que indicaban que todos mis signos vitales se estabilizaban simultáneamente. Mi tensión arterial, que había estado peligrosamente baja, se normalizó en cuestión de segundos. Mi respiración se volvió profunda e irregular. Mi pulso se fortaleció hasta alcanzar niveles normales. Las enfermeras corrieron a la habitación pensando que las máquinas se habían averiado. El médico llegó listo para constatar mi muerte, pero en lugar de eso, encontró todos mis monitores mostrando signos vitales completamente normales por primera vez en 17 días. Y entonces, mientras todo ese alboroto ocurría a mi alrededor, abrí los ojos. Lo primero que vi fue el rostro de mi abuela Rosa, con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero sonriendo con una alegría que iluminaba toda la habitación. Mi pequeño, gritó, la Virgen te ha traído de vuelta. Nuestra Señora de Guadalupe había cumplido su promesa. Mi padre se acercó incrédulo. Los médicos comenzaron a hacer pruebas neurológicas esperando encontrar graves lesiones cerebrales. Pero, para su absoluto asombro, todas mis funciones cognitivas estaban intactas. Podía hablar claramente, recordar perfectamente todo lo sucedido antes del coma y mover todos mis miembros sin problema. ¿Cómo te sientes, Miguel?, me preguntó el médico jefe con una mezcla de alegría profesional y confusión científica. Me siento como si hubiera nacido de nuevo, respondí. Y nunca en mi vida había hablado con más verdad. Pero el verdadero milagro no era solo mi recuperación física. El verdadero milagro era la transformación de mi corazón. Durante esos 17 días entre la vida y la muerte, experimenté un amor tan grande, tan incondicional, tan maternal, que todas mis ideas preconcebidas sobre la fe se desvanecieron. No importaba si era católico o protestante. Lo que importaba era que había una madre en el cielo que amaba a sus hijos con un amor perfecto y que intercedía por ellos ante su Hijo Jesús con una eficacia que ninguna teología humana podía limitar. Los días siguientes en el hospital fueron una recuperación milagrosa. Los daños en mis órganos se revertían a una velocidad que los médicos no podían explicar. Mi hígado, que había mostrado signos de insuficiencia irreversible, funcionaba perfectamente. Mis riñones, que habían dejado de producir orina, trabajaban como si nunca hubieran estado enfermos. Mi corazón, que se había detenido durante 6 minutos, latía con la fuerza de un atleta. Pero más que la recuperación física, lo que me impactaba era la paz sobrenatural que sentía. Una paz que, como dice la Biblia, supera todo entendimiento. Era como si la Virgen de Guadalupe hubiera dejado algo de su presencia maternal en mi corazón, una consolación constante que me acompañaba en cada instante del día. Cuando finalmente pude hablar a solas con mi abuela, le pedí que me contara todo sobre su devoción a la Virgen de Guadalupe. Me habló de las apariciones a Juan Diego, de cómo la morenita apareció como una mestiza para mostrar que el amor de Dios incluye a todos los pueblos. Me explicó el manto milagroso, los millones de peregrinos que cada año buscaban consuelo frente a su imagen. Abuela, le dije con lágrimas en los ojos, te pido perdón por haber pensado que tu fe era superstición. La Virgen me salvó la vida y ahora entiendo que realmente es la madre de todos nosotros. Mi abuela me tomó las manos con ternura.
Mi pequeño, no necesitas cambiar completamente tu fe. Jesús sigue siendo tu Salvador. Él sigue siendo el único camino hacia el Padre. Pero ahora sabes que su madre está allí para ayudarnos a alcanzarlo. Ella no le quita nada a la gloria de su Hijo. Al contrario, todo lo que hace es acercarnos más a Jesús. Esas palabras me dieron una claridad que nunca había tenido. No necesitaba abandonar mi amor por Cristo para honrar a su madre. No necesitaba traicionar mi formación protestante para reconocer el poder de intercesión de los santos. Podía conservar lo mejor de ambas tradiciones y encontrar en esta síntesis algo más rico, más completo, más bello. La noticia de mi milagro se difundió por toda la ciudad de León. Protestantes y católicos acudían al hospital para escuchar mi testimonio. Muchos protestantes, como yo, escuchaban con escepticismo inicial, pero no podían negar la fuerza de lo que había sucedido. Algunos católicos se fortalecieron en su devoción mariana al escuchar cómo la Virgen había respondido a las oraciones de mi abuela. Mi padre enfrentó la lucha más difícil de todas. Como pastor protestante, se enfrentaba a las preguntas de su congregación sobre cómo interpretar lo que me había sucedido. Algunos miembros sugerían que era un milagro de Jesús directamente, sin intervención mariana. Otros comenzaban a preguntarse si tal vez la tradición católica tenía algo que habían pasado por alto. Una noche, mi padre vino a mi habitación de hospital, con los ojos rojos de tanto llorar. Hijo, me dijo, no sé qué pensar. He predicado durante 20 años que solo Cristo intercede por nosotros, pero no puedo negar que la oración de tu abuela a la Virgen te trajo de vuelta. No sé cómo conciliar mi teología con lo que mis ojos han visto. Papá, le respondí, ¿y si en lugar de intentar conciliar teologías, simplemente nos concentramos en el amor? La Virgen me dijo en mi visión que el amor verdadero siempre encuentra la manera de alcanzar el corazón de Dios. La abuela te ama a ti y ama a Dios con todo su corazón. Ese amor canalizado a través de su devoción mariana conmovió el cielo. ¿No es eso lo más importante? Mi padre asintió lentamente. Tal vez hemos sido demasiado rígidos en nuestras interpretaciones. Tal vez el amor de Dios es más grande y más creativo de lo que hemos comprendido. Cuando finalmente salí del hospital, después de semanas de recuperación completa, mi vida había cambiado para siempre, no solo físicamente, sino espiritualmente. Entré al hospital como un joven protestante, orgulloso y seguro de poseer la verdad absoluta. Salí como un hombre humilde que había experimentado el amor maternal de la Virgen de Guadalupe y comprendido que la verdadera fe trasciende las barreras confesionales. Mi primer destino al salir del hospital fue la Basílica de Guadalupe en Ciudad de México. Con mi abuela y toda mi familia, hicimos el viaje para agradecer personalmente a la Virgen por el milagro que había obrado en mi vida. Al arrodillarme frente a la imagen original en la tilma de Juan Diego, sentí la misma presencia amorosa que había experimentado en mi coma. Era ella, mi Madre Celestial, recibiéndome en casa. Lloré como nunca había llorado en mi vida. Lloré por todos los años que pasé negando su intercesión maternal. Lloré de gratitud por salvarme la vida. Lloré de alegría por descubrir una dimensión de la fe que no sabía que existía. Y lloré de amor, un amor tan puro hacia esta Madre Celestial que había insuflado vida en mis oídos cuando todos pensaban que no había esperanza. Hoy, 6 meses después de mi milagro, mi vida ha tomado un rumbo completamente diferente. Sigo amando a Jesús con todo mi corazón. Sigo creyendo que es mi Salvador y el único camino hacia el Padre. Pero ahora también honro a su Madre bendita, la Virgen de Guadalupe, como mi intercesora y protectora maternal. He encontrado en la tradición católica una riqueza espiritual que complementa perfectamente mi formación protestante. Mi ministerio también ha cambiado. En lugar de predicar división entre denominaciones, ahora predico la unidad en el amor de Cristo. Comparto mi testimonio en iglesias católicas y protestantes, mostrando que el amor de Dios es más grande que nuestras diferencias teológicas. He visto protestantes abrirse a la devoción mariana y católicos redescubrir la importancia de una relación personal con Jesús. Mi abuela Rosa, ahora con 79 años, sigue siendo mi maestra espiritual más importante. Cada mañana rezo el rosario con ella. Cada oración es una nueva oportunidad de agradecer a la Virgen de Guadalupe por el milagro de mi vida. Y cada Ave María que pronuncio me recuerda que hay una Madre en el cielo que nos ama con un amor perfecto, que intercede por nosotros ante su Hijo divino y que nunca, nunca abandona a sus hijos que la buscan con un corazón sincero.
Los médicos que me trataron todavía no pueden explicar científicamente lo que pasó. Documentaron mi caso como una recuperación espontánea inexplicable, pero yo conozco la verdad. No fue espontáneo. Fue el resultado directo de las oraciones de una abuela devota que tocó el corazón maternal de la Virgen de Guadalupe y de una Madre Celestial que insufló nueva vida en los oídos de su hijo moribundo. Hermanos y hermanas, el mensaje que quiero dejarles hoy es simple pero poderoso. El amor verdadero no conoce barreras. No importa si eres católico, protestante, ortodoxo o de cualquier otra confesión cristiana. Lo que importa es que ames con sinceridad, que ores con fe y que estés abierto a que Dios te sorprenda de maneras que nunca imaginaste posibles. La Virgen de Guadalupe no vino a quitarme mi fe protestante. Vino a complementarla, enriquecerla, a mostrarme que el amor de Dios es mucho más grande y creativo de lo que había comprendido. Ella sigue siendo la enfermera celestial que insufla vida en los oídos de sus hijos que mueren física o espiritualmente. Ella sigue intercediendo ante su Hijo Jesús por todos nosotros, especialmente por los más necesitados, los más perdidos, los más desesperados. Y si alguno de ustedes atraviesa una situación imposible, si los médicos ya no tienen esperanza, si las circunstancias parecen desesperadas, recuerden el testimonio de Miguel Hernández. Recuerden que hay una Madre en el cielo que escucha las oraciones sinceras, que intercede con poder ante el trono de la gracia y que tiene el poder de insuflar nueva vida en cualquier situación de muerte. Que Dios los bendiga, que Jesús los salve y que la Virgen de Guadalupe, emperatriz de las Américas y madre de todos los mexicanos, siempre los proteja bajo su manto maternal. Amén.